Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver la tercera parte de la unidad temática 1, que es acciones sobre objetos sumergidos. Los temas que vamos a abordar van a ser el principio de Arquímedes con sus aplicaciones prácticas, el empuje sobre superficies planas aplicado al cálculo de compuertas, el empuje sobre superficies curvas, tanto para compuertas curvas como para compuertas sector, y las distintas formas de cálculo que hay mediante las planillas de Taintor, mediante planillas de cálculo, mediante diseño asistido por computadora. Y por último vamos a ver el tema de flotación, al menos las condiciones básicas de los cuerpos flotantes. Bien, el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes, bueno, esta demostración la tienen en cualquiera de los libros de hidráulica. Yo solamente la voy a comentar así muy por arriba, aunque sea la parte conceptual para que ayude a entenderlo. Después ustedes lo pueden ver de cualquier bibliografía. Si ustedes suponen que esto podría ser un cuerpo sumergido, lo que interesa saber es cuál es el empuje que le realiza el agua hacia arriba. Y si es que existe ese empuje, bueno, ahora lo vamos a demostrar. Para ello, ¿sí?, vamos a imaginar inicialmente que en vez del cuerpo no está el cuerpo y lo que hay es agua. A los efectos del agua o del líquido que estemos tratando, que haya un cuerpo sumergido o no, para el resto del líquido no hay ninguna diferencia. Es decir, va a interactuar con ese cuerpo como con agua de la misma manera. Por lo tanto, si es agua en vez del cuerpo lo que está ocupando ese espacio, va a estar en equilibrio porque el líquido está en equilibrio. Entonces, si esa parte del líquido que ocupa el cuerpo la imaginamos inicialmente ocupada por el agua que estaba antes que estuviera el cuerpo, se puede plantear el equilibrio para ver si podemos arribar al valor del empuje. Para ello vamos a imaginar que está dividido en cilindros horizontales y cilindros verticales. Cuando analizamos alguno de los extremos de esos cilindros, lo que vamos a poder ver que va a haber una fuerza. Ya sabemos que las fuerzas van a ser perpendiculares a las superficies, porque estamos considerando líquidos perfectos o líquidos ideales, y pueden tener cualquier inclinación. Si eso lo vemos en el plano como tenemos acá, podemos tener la proyección del cilindro, la cara inclinada con cualquier ángulo alfa, la fuerza que va a actuar sobre esa cara producida por la presión va a ser perpendicular. Es fácil demostrar que estos dos ángulos alfa son iguales porque tienen sus lados perpendiculares. Entonces podemos establecer cuál es la resultante sobre el eje X, porque en definitiva vamos a tener que hacer un equilibrio sobre el eje X, que sería el que pasa por el eje del cilindro. La fuerza X va a ser esta fuerza F proyectada, es decir, F por coseno de alfa. Y esta fuerza F no es otra cosa que la presión por el área inclinada. Esa es la ecuación que tenemos acá. Al mismo tiempo, este área inclinada la podemos relacionar con este área perpendicular multiplicándola por el coseno del ángulo alfa. Por lo tanto, este producto que está acá, el área inclinada por el coseno de alfa, vemos que es el área perpendicular. Reemplazando, llegamos a que la fuerza sobre el eje X en uno de los extremos del cilindro va a ser P por omega 0. ¿Qué va a pasar en los cilindros que son horizontales? En los cilindros que son horizontales, al estar a una misma profundidad, la presión va a ser la misma, el área transversal si son cilindros es la misma, por lo tanto las fuerzas van a ser en ambos extremos del mismo valor pero en sentido contrario, por lo tanto todos los cilindros horizontales van a estar equilibrados. Con un concepto similar, los cilindros verticales también van a tener fuerza aplicada en cada extremo, nada más que no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque las presiones no son iguales, son mayores en la parte inferior que en la parte superior. Entonces, podemos plantear un diferencial de fuerzas y como la presión inferior por el área inferior, la área transversal, por supuesto, menos la presión superior por el área transversal superior, y ese diferencial de fuerzas, ¿sí?, nosotros, bueno, acá podemos, digamos, despejar o considerar, pero en realidad que las dos áreas transversales son iguales, por lo tanto el diferencial de fuerza
se puede expresar como la diferencia de presiones por el diferencial de área ahora unificado porque son uno solo, o tienen el mismo valor. Ese diferencial de fuerza, ¿por qué va a estar equilibrado? Y va a estar equilibrado por el peso de esa columna de agua. Acuérdense que el equilibrio se va a dar solamente cuando ese volumen esté ocupado por agua. Entonces va a ser el gamma del agua por el volumen del cilindro, que es H por diferencial de área. Igualando estas dos expresiones se puede llegar a que el empuje es gamma por volumen o es igual al peso del volumen de agua contenido ahí, que se llama peso de volumen de agua desalojado cuando en vez de estar el agua hay un cuerpo cualquiera, por ejemplo una roca. Si ahí estuviera una roca, para el agua que está alrededor es lo mismo que hay una roca que haya agua, el agua va a producir un empuje hacia arriba igual al volumen que hay de agua ahí en ese lugar. Pero si no hay agua y hay una roca que pesa más, por ejemplo, bueno, fácilmente vamos a ver que esa roca se hunde porque el peso va a superar el empuje. El empuje no va a cambiar nunca si no cambia el volumen del cuerpo. Y ya vamos a ver también más adelante que en realidad si ese empuje es mayor que el peso del objeto, lo eleva y lo hace flotar. Eso es como un adelanto al tema de flotación que vamos a ver sobre el final de este video. Bien, en definitiva, el principio de Arquímedes nos dice que el empuje que recibe un cuerpo sumergido en un líquido es igual al peso del volumen del líquido desalojado. En el caso que sea agua, va a ser el peso del volumen de agua desalojado, que se puede obtener fácilmente como el peso específico del agua por el volumen de agua desalojado. Bueno, a ver, apliquémoslo ahora a un ejemplo muy sencillo. Este ejemplo no lo tienen en la parte práctica, por lo tanto aporta acá algo novedoso. En este ejemplo, lo que tratamos de determinar es el volumen y el peso específico de una roca que la podemos pesar con una balanza o con un dinamómetro afuera y pesa 8,2 kilogramos. El dinamómetro, para aquel que no lo haya visto nunca, es una balanza que tiene un gancho en la parte inferior donde uno puede colgar elementos y tomar el peso, similar a las balanzas que hay en algunos supermercados para pesar la verdura. Bien, entonces, en ese gancho que tiene abajo esa balanza, podemos colgar la roca y esa roca pesa 8,2 kilos. La sumergimos en agua y cuando la sumergimos vemos que pesa 3,8 kilos. Por lo tanto, podemos en primer lugar ver o determinar que el peso sumergido, sabemos que es el peso real menos el empuje, como podemos ver en las fuerzas que tenemos acá en el gráfico. Es decir, peso sumergido, este que está acá, es el peso real menos el empuje que le produce el agua. De ahí podemos despejar el empuje, que es peso real menos peso sumergido, dos valores que hemos medido. Y también sabemos por el principio de Arquímedes que es igual al gamma del líquido, que lo vamos a conocer porque sabemos en qué líquido estamos sumergiendo, en este caso agua, por el volumen, ¿sí? Y lo que nos estaría faltando, ¿sí? En esta ecuación, si vemos esto es medido, el gamma lo conocemos, el volumen lo podemos despejar y saber que es para este caso 0,0044 metros cúbicos. De esta manera, por ahora lo que hemos determinado es el volumen de la roca, pero como tenemos el peso real, que es lo que pesamos inicialmente, dividimos el peso real por el volumen y tenemos el peso específico de la roca, en este caso en sistema técnico como 1864 kilogramos fuerza por metro cúbico. Bien, esta es una aplicación sencilla pero que nos permite obtener un dato muy valioso. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo más. Fíjense esta foto que tienen acá. Se ve algo que podría ser un reflejo acá abajo o podría ser, acá parece ser un reflejo, pero en esta parte fíjense que no sigue muy bien el contorno. Parecería ser que en esta parte nos está dejando ver la parte sumergida. Entonces, bueno, el problema plantea, de manera muy académica, por supuesto, determinar si esto es el reflejo o es la parte sumergida o si puede ser o no puede ser la parte sumergida lo que estamos viendo. Es decir, si estamos viendo toda la parte sumergida de ese iceberg. Bueno, vamos a suponer, vuelvo a repetir, a modo académico, que esto no es el reflejo. Alguno, tal vez con mucho conocimiento en fotografía, me podría decir, sí es el reflejo. Bueno, vamos a obviarlo, vamos a descartar esa posibilidad porque en definitiva lo que nos interesa es hacer un ejemplo que tenga validez desde el punto de vista académico para que
veamos alguna aplicación hidráulica. Así que bueno, el problema que nos vamos a centrar es en determinar si esta parte de acá podría ser toda la parte sumergida o no. ¿Qué es lo que podemos ver en esta foto? Que si esta fuera toda la parte sumergida, aproximadamente el volumen emergente es igual al volumen sumergido. Bueno, ¿eso es posible o no? Analicémoslo. De cualquier tabla de internet pueden obtener este valor o valores similares, en donde pueden ver que el peso específico del hielo en unidades técnicas es aproximadamente 917 kilogramos fuerza por metro cúbico, y el peso específico del agua es 1020, del agua salada, acá no lo aclaré, pero acá arriba sí está, del agua de mar, del agua salada, es un poquito mayor que el del agua sin sal, o sin ser agua de mar, el agua común, que sería de 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Bien, una aclaración: agua común me refiero al agua que estamos acostumbrados a tener a mano. Alguno me podría decir, sí, la mayor cantidad de agua en el planeta Tierra es la de mar y la del agua común sería la salada, pero bueno, me refiero con agua común al agua potable. O agua dulce. Bien, entonces, fíjense, ¿qué podemos, digamos, intentar hacer en principio? Podemos plantear algunas ecuaciones como esta. El peso, por ejemplo, del iceberg va a ser el peso específico del hielo por el volumen total, que no lo conocemos. El empuje por Arquímedes vamos a saber que es el peso específico del agua, pero por el volumen sumergido, porque sería el volumen que ha sido desplazado. Entonces, vuelvo a repetir, el peso del iceberg va a ser el peso específico del hielo por el volumen total del iceberg. Sin embargo, el empuje va a ser por Arquímedes el peso específico del agua por el volumen de agua desalojado, que en este caso sería el volumen sumergido. Si está flotando y está en equilibrio, el peso tiene que ser igual al empuje. Y el volumen total, este que está acá, sabemos que lo podemos descomponer en el volumen que está sumergido más el volumen que está emergente. No perdamos de vista el objetivo de esto, que es en definitiva determinar si eso que veíamos en la foto podía ser la parte sumergida, y para que sea eso tendría que ser este valor de volumen sumergido similar al volumen emergente, que es lo que aparentemente se ve en la foto. Bueno, reemplacemos por los... Bueno, antes de reemplazar hagamos unas operaciones algebraicas. Decimos el peso igual al empuje, por lo tanto tenemos los dos valores acá, los podemos igualar y al mismo tiempo reemplazar donde dice volumen total por esta última expresión, que es volumen sumergido bajo volumen emergente. Es decir, este término de la izquierda nos estaría representando el peso del iceberg, gamma del hielo por el volumen total, y el empuje, que son iguales por lo que está flotando, igual al gamma del agua por el volumen sumergido. De acá podemos haciendo estas operaciones sencillas, podemos despejar la relación entre volumen sumergido y volumen emergente, que según la foto es aproximadamente igual a 1, y dejarla solamente en función de los gamas del hielo y de los gamas del agua. Reemplazando los valores, vemos que si este valor de volumen sumergido y volumen emergente es mucho mayor que 1, mucho mayor que 2, ¿sí? Porque ahí en la parte sumergida podemos decir que es entre 1 y 2 veces el volumen, es mucho mayor que 2, por lo tanto, lo que nos damos cuenta que lo que se ve en la foto, si es que es parte de la parte sumergida, es solamente una pequeña parte del volumen sumergido, y el resto, por la falta de transparencia del agua, no se ve. Bien, bueno, acá tienen otra aplicación del principio de Arquímedes. Vamos a hablar ahora del empuje sobre superficies planas. Acá en la foto pueden ver una compuerta del dique Valle de Uco. Esta es una compuerta plana donde está pasando el agua, y el agua del otro lado puede tener una altura superior, debe tener, por la forma que está saliendo el agua, debe tener una altura superior. Y como curiosidad, pero eso se los dejo para la parte práctica, que lo van a ver con mucho más detalle, van a ver que en la compuerta, fíjense que los refuerzos horizontales, estos perfiles que se han puesto acá, están más juntos en la parte inferior que en la parte superior. Eso no es casual, tiene un motivo, y lo van a ver en la parte práctica, porque tiene que ver con la distribución de los esfuerzos en el sentido vertical. Bueno, el empuje sobre una superficie plana lo podemos interpretar a través de este gráfico que está acá. Imaginemos que esto es el nivel del agua en un depósito, en donde hay
sumergido un elemento a cierta profundidad que no sale hacia la superficie. Esa forma está sumergida y está con un determinado ángulo con respecto a la vertical. Es decir, esta superficie de acá, lo que sería la proyección de esta que está acá, girada a 90 grados. Es decir, acá está la superficie girada a 90 grados, la podemos ver de frente como estaría la cara hacia el agua. Y ahí podemos tener un pequeño diferencial de área cualquiera, que es el que vamos a analizar, que va a estar a una profundidad I, es decir, acá sería esta la profundidad I, no se la confundan con la profundidad H. La profundidad H es en el sentido perpendicular a la superficie, y la profundidad I sería según el eje I, que sería la inclinación o el que pasa por el plano de la compuerta. Y en el otro sentido, sea perpendicular acá a la pantalla o en este sentido acá en el dibujo, tendríamos el eje X, que lo vamos a situar al nivel, en este punto de acá, al nivel del agua, y entonces vamos a poder establecer para cada diferencial de área, diferencial omega, una posición X según el eje X y una posición Y de profundidad, esa profundidad media rara, media inclinada. En realidad profundidad sería H, pero vamos a llamarle profundidad I, vamos a mantener el término, pero aclarando el concepto, que va a ser la posición I de ese elemento diferencial W. Bueno, para calcular el empuje podemos calcular primero que nada la presión en este punto. La presión en este punto va a ser gamma por H. No vayan a poner nunca gamma por I, porque acuérdense que lo que hemos visto en los videos anteriores, que la presión en un punto, cuando tenemos presión cero acá o tenemos presión atmosférica que la consideramos cero, la presión en este punto es gamma por H. Entonces la presión en cualquier punto va a ser gamma por H, y a su vez, si lo quisiéramos expresar en función de I, podemos ver en este triángulo pintado en amarillo que si esto es I, ¿sí?, y esto es alfa por alternos internos, esto también es alfa, y por seno de alfa nos va a dar H. Bueno, el empuje lo podemos sacar como la integral a lo largo de todo el área de estos diferenciales de área, de la fuerza sobre estos diferenciales de área, y la fuerza va a ser la presión gamma por I por seno de alfa por diferencial de área. Es decir, esto nos está dando la presión en el punto XY por el diferencial del área, nos va a dar el diferencial de fuerza, perdón, se me fue la diapositiva, nos va a dar el diferencial de fuerza en ese lugar. La integral de todos esos diferenciales de fuerza a lo largo de todo el área va a ser el empuje. Bueno, gamma, si consideramos que el líquido es homogéneo y está a una misma temperatura, y seno de alfa se pueden sacar afuera de la integral, y me queda la integral del área de I por diferencial de área, y lo que estamos viendo que esta integral no es otra cosa que el momento estático de este área con respecto al eje X. Bien, ese empuje lo podemos expresar de esta manera: gamma por seno de alfa, y área por profundidad del centro de gravedad. También sabemos que nos da el momento estático. También podemos decir que seno de alfa por I sub G, es decir, con el mismo concepto del triángulo que vimos recién, I sub G por seno de alfa nos da HG, la profundidad en sentido vertical del centro de gravedad, y gamma por HG, gamma por H, nos da la presión en el centro de gravedad. En definitiva, el empuje sobre una superficie cualquiera inclinada en el seno de un líquido va a estar dado por la presión en el centro de gravedad por el área del mismo. Bien, ahora lo que tenemos que determinar es la posición de ese empuje, porque no es lo mismo que esté acá arriba, acá abajo, a la izquierda o a la derecha. Recuerden que esto es una proyección del área que tenemos acá. Entonces, para sacar la posición, lo que vamos a hacer es utilizar el teorema Varignón, donde sabemos que el momento de la resultante es igual al momento de las componentes. No voy a hacer todo el desarrollo, voy a solamente plantearlo, lo voy a dejar que ustedes lo vean individualmente, porque además está en varios libros, está el desarrollo explicado, por lo tanto solamente lo voy a plantear. En definitiva, ¿qué dice el teorema de Varignón? Que el momento, por ejemplo, con respecto al eje X, ¿sí?, el momento sobre respecto al eje X, que sería el empuje, que va a estar a una posición Y. Recuerden que el I se mide así acá, en algún punto por acá va a estar el empuje, que va a estar en una posición I sub L, vamos a llamar I del empuje.
Entonces, el momento que produce el empuje con respecto a ese eje X, que es empuje por la distancia del eje X, va a ser igual a los momentos de las componentes. ¿Y cuáles son las componentes? Todas estas diferenciales de área. ¿Y cuál va a ser el momento de la fuerza en cada una de estas diferenciales de área? Va a ser la presión por el diferencial de área, va a ser la fuerza multiplicado por I, va a ser el momento con respecto a X, que es lo que tenemos acá. Bueno, haciendo los reemplazos correspondientes, quedan estas expresiones que están acá a la derecha. Un razonamiento similar, pero con respecto al eje Y y la distancia que vamos a considerar donde está aplicado el empuje va a ser X sub E, por lo tanto, como le digo, un razonamiento similar, podemos decir que el momento con respecto al eje Y de la resultante de los empujes va a ser el empuje por el X sub E, la posición del empuje, y va a ser igual a la suma de los momentos de cada una de las componentes, es decir, presión por diferencial de área me da la fuerza y esta vez multiplicado por X, que va a ser la posición al eje que estamos considerando. En ambos casos se puede llegar a estas expresiones que están acá, y de acá se puede despejar de esta expresión. Fíjense, si ustedes ven este primer término, acá el empuje lo conocemos porque lo calculamos en la pantalla anterior. I sub E es el valor incógnita, y esto va a ser gamma, que lo conocemos, seno de alfa, que lo conocemos, y la integral del área, ¿sí?, de I cuadrado por diferencial de área no es otra cosa que el momento de inercia con respecto al eje X. Bien, hasta acá las explicaciones. Lo único que hay que está hecho acá es despejar el I sub E y el XE del primer término y el último término de cada una de estas ecuaciones, y se pueden ver cómo queda las expresiones finales. Entonces, si queremos calcular la posición del empuje, tenemos que hacer estas integrales que están acá. Se puede demostrar, y en el apunte está hecho y en los libros está hecho, que siempre este I sub E del empuje siempre va a estar por debajo del I sub G, es decir, siempre va a ser inferior al centro de gravedad. Esa demostración la hemos obviado acá porque está perfectamente explicada en muchos lugares. Si quisiéramos hacer una aplicación, también la voy a dejar que ustedes la vean con mucho detalle a esto. Esto que tienen acá no lo vayan a confundir después con el tema de compuertas, por eso está pintado con azul, como para que no se confundan, con las compuertas y los diagramas de empuje sobre las presiones sobre las compuertas. Esto es un pedazo de chapa triangular que está sumergido en el agua. Este pedazo de chapa triangular tiene 2 metros de alto, 1,50 m de ancho, es un triángulo rectángulo y está a 2 metros de profundidad en su parte superior. Lo que tienen acá es sin la forma de cálculo. Fíjense que les explico esta primera parte nomás, que lo dejo que lo vean con más detalle. Para calcular el empuje dijimos que el empuje era la presión en el centro de gravedad por el área. ¿Cuál es el centro de gravedad de un triángulo? Sabemos que el centro de gravedad de un triángulo está a 1/3 de distancia del cateto. Por lo tanto, el centro de gravedad va a estar a 1/3 de estos 2 metros hacia arriba, o lo que es lo mismo, a 2/3 desde la parte superior. Quiere decir que la profundidad del centro de gravedad van a ser estos 2 metros más 2/3 de estos otros 2 metros que están acá. Y eso es lo que está puesto acá. Entonces el centro de gravedad está a 3,33 metros. Por lo tanto, podemos calcular el empuje porque sabemos el peso específico del agua. En este caso lo hemos considerado en unidades técnicas. Fíjense que no le he puesto el kilogramo fuerza, porque en realidad la unidad kilogramo no lleva nada, es kilogramo. Bien, pero bueno, si le ponen kilogramo fuerza no está mal. Son kilogramos fuerza, no lo confundan con kilogramo masa, son kilogramos fuerza. Por la altura de la profundidad del centro de gravedad, que es estos 3,33 que hemos calculado, y multiplicado por el área, que bueno, el área se puede sacar fácilmente como base por altura sobre 2 en un triángulo. Entonces el empuje lo podemos calcular fácilmente y son 5.000 kilos. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular el X y el Y sub E? Bueno, van a plantear la ecuación de esta recta y por lo tanto del área que está acá, el diferencial de área, que va a ser esta franja que está acá, y van a hacer las integrales correspondientes. Por supuesto, no están desarrolladas acá, las pueden hacer ustedes, son fáciles, son integrales de un polinomio, y pueden verificar que los valores que dan es 0,525 y 3,4.
Esa sería la posición que la pueden marcar acá si ustedes quieren. Pueden marcar la posición del centro de gravedad. El X sub E estaría tomado como este es el eje X, estaría tomado de acá para allá. Fíjense, esto es 1,50 m, por lo tanto 0,5 es aproximadamente la tercera parte, no exactamente la tercera parte, aproximadamente la tercera parte. Por acá estará la componente del empuje, y en I sub E 3,4 metros, quiere decir que si estos son 2 metros, estos son 3 hasta la mitad, 3,4, es decir que por aquí estará la resultante del empuje, perdón, por acá estará la resultante del empuje. Bueno, la pueden graficar y lo pueden verificar. ¿Qué pasa cuando esa compuerta no es un triángulo, sino es un rectángulo, es decir, tiene un ancho constante? Ese es el caso más común. ¿Por qué no se hacen compuertas con otras formas? Porque si usted hiciera la compuerta como un triángulo, sería muy difícil idear un elemento para desplazarla hacia arriba y hacia abajo, como normalmente se hace, que se levantan las compuertas y se bajan, o se giran. El hecho de que no tenga un ancho constante nos dificulta mucho la construcción. Entonces las compuertas normalmente son de ancho constante, así que vamos a estudiar este caso en particular. Bien, lo que están viendo ahora sí en rojo es un diagrama de presiones, es decir, acá tenemos la compuerta, ya ahora vista de costado, no de frente como en el caso anterior. Vista de costado, sabemos que en el sentido perpendicular a la pantalla tiene un ancho constante, ese ancho constante le vamos a llamar B larga, ¿sí? Por lo tanto, si esta compuerta tiene una altura h determinada, el área de la compuerta va a ser B por h. La altura del centro de gravedad, ¿sí? Va a ser el valor de I sub 0, y en el caso, por ejemplo, esto, presten atención, h sobre 2 sería el centro de la compuerta. Fíjense que, ¿por qué h sobre 2? No, vuelvo a repetir, no se confundan con estos diagramas que son diagramas de presiones, ya los explico bien. La compuerta en realidad es un rectángulo. Tiene esta altura h y, como les digo, en el sentido perpendicular a la pantalla, un ancho b. Por lo tanto, es un rectángulo. El centro de gravedad de un rectángulo está a la mitad del rectángulo. Por lo tanto, el centro de gravedad de la compuerta va a ser I sub 0 más la mitad de h, que es lo que está expresado acá. Por lo tanto, el empuje se puede expresar como gamma por hg por área. Es decir, esto sería el peso en el centro de gravedad más multiplicado por el área de la compuerta. Si se puede reemplazar por este valor de hg que hemos obtenido acá, y el área la podemos reemplazar por b por h que tenemos. Si hacemos la distributiva de esto, sacamos factor común b, o sea, lo dejamos al b afuera, y hacemos la propiedad distributiva de h y de gamma, queda esta expresión que está acá. Bien, antes de seguir, analicemos cómo son las presiones. Las presiones, si esta superficie es la superficie del agua y acá hay presión atmosférica, la presión a una profundidad cualquiera va a ser gamma por h. Gamma por h es una función lineal, es esta línea roja que está acá. En la profundidad 0, en h0, acá la presión va a ser 0. En la medida que h se vaya incrementando, que la profundidad se vaya incrementando, la presión se va a ir incrementando. Bien, acá en realidad hemos llamado h a la altura total de la compuerta, pero si uno quisiera calcular la presión, también sería gamma por h, pero este sería el h, la profundidad del punto que estamos considerando. Pueden llamarle z, esta profundidad si quieren, para no confundirlo con este h. Entonces la presión sería gamma por z, sería z la profundidad como un eje que va de arriba hacia abajo. Bien, entonces esta línea roja representaría el diagrama de presiones. ¿Cuánto sería la presión en este punto? Que sería esta distancia, ¿sí? Y si esta es la profundidad I sub 0, va a ser gamma por I sub 0 la presión acá. ¿Cuánto va a ser la presión acá en el fondo? Si la profundidad es este h mayúscula, va a ser gamma por h. Y sabemos que va a variar de manera lineal. Entonces, si ahora analizamos este trapecio que ha quedado formado por un triángulo que le hemos llamado área 1 y un rectángulo que le hemos llamado área 2, si analizamos cuál es el área de este rectángulo, el área de este rectángulo va a ser la base, gamma por I sub 0 por la altura h, es decir, gamma I sub 0 por h. Si vemos la expresión que hemos obtenido recién, gamma I sub 0 por h, esta parte nos estaría representando este área 2. Y a su vez nos está quedando el área del triángulo. Este área 1 del triángulo, que va a ser igual a base por altura sobre 2.
¿Cuánto vale la base de esto? Bueno, fíjense, ¿sí? Si esto vale gamma por h mayúscula, como dijimos recién, ¿sí? Y esto vale gamma por i sub 0, esta distancia que está acá, desde la que sería la base del triángulo, va a ser gamma por h menos gamma por i sub 0, que sería esta distancia. Sacando gamma, factor común, me queda gamma por h menos i sub 0. H menos i sub 0 me da h minúscula. Por lo tanto, la base del triángulo va a ser gamma por h minúscula. Entonces, ¿cuál es la superficie del triángulo? Gamma por h minúscula multiplicado nuevamente por h minúscula, que es la altura, es decir, queda gamma por h cuadrado sobre 2. Discúlpenme, nuevamente se me fue la diapositiva. Entonces dijimos gamma por h sobre 2 o gamma por h cuadrado sobre 2, que es en definitiva el segundo término que tenemos acá entre paréntesis. Gamma por h sobre 2 por h o gamma por h cuadrado sobre 2. Quiere decir que este segundo término de ecuación me está representando el área 1 de este triángulo. Por lo tanto, el empuje en una superficie, en una compuerta de ancho constante, que sería una superficie rectangular, va a ser dado por la suma de estas dos áreas, es decir, por el área del diagrama de presiones que actúa sobre la compuerta, multiplicado por el ancho de la compuerta. Bien, esto nos da la ventaja de poder calcularlo en base al diagrama de presiones, que es muy fácil de trazar y de calcular. Entonces, en definitiva, el empuje va a ser igual al área del diagrama de presiones multiplicado por el ancho de la compuerta. De ahora en más, cada vez que queramos calcular estos empujes, que van a ser los empujes horizontales, porque si la compuerta es vertical, las presiones van a ser todas perpendiculares a la superficie, todas horizontales, por lo tanto la fuerza y la resultante de la misma, que es el empuje, va a ser horizontal y perpendicular a la compuerta. Esta ecuación de empuje siempre la vamos a tomar como válida para calcular los empujes horizontales. Bien, acá tienen una aplicación donde pueden ver que para calcular el empuje dijimos que es el área del diagrama de presiones multiplicado por el ancho de la compuerta, pero nuevamente para calcular la profundidad donde se aplica el empuje ya es un poquito más complejo. Acá tiene la compuerta vista de frente, la parte de la pared, y acá abajo la parte de la compuerta. Como tiene ancho constante, ven lo que le digo que es un rectángulo. Bueno, es fácil darse cuenta, pero en cuestión de simetría, la posición X del empuje va a ser el medio de la compuerta. El problema es la posición Y. Podemos recurrir nuevamente a esta ecuación I sub E que habíamos determinado como genérica para cualquier superficie que esté sumergida, y de aquí podemos hacer toda esta deducción, que por supuesto no la voy a ver paso por paso, pero ustedes acá la pueden hacer y deberían practicarla. Van a ver que llegan a esta expresión que está recuadrada acá abajo, donde la profundidad I sub E del empuje es 2/3 por toda esta relación que está acá, que está en función de la profundidad H total, de la profundidad I sub y de la profundidad I sub 0. Bien, con esto pueden calcular el I sub E. ¿Hay otra forma más fácil de calcularlo? Sí, porque en definitiva es el baricentro. Van a ver que ese es el baricentro del trapecio este que está acá. Pueden utilizar la ecuación, como en algunos ejercicios de la práctica, directamente la ecuación del baricentro de un trapecio, o pueden utilizar, por ejemplo, el teorema de Varignón nuevamente para decir, a ver, ¿cuál es el empuje de este rectángulo? Es el área del rectángulo, o sea, el área del diagrama de presiones multiplicado por el ancho de la compuerta, me va a dar el empuje del rectángulo. También pueden sacar el empuje de este triángulo como el área del triángulo multiplicado por el ancho de la compuerta sería la fuerza, multiplicada por la distancia, por ejemplo, al fondo les va a dar el momento, sacar el momento de estas dos fuerzas, y el momento de estas dos fuerzas, que lo pueden calcular fácilmente, es igual al momento de la resultante. El empuje ya lo calcularon, por lo tanto pueden calcular nuevamente la distancia al fondo, aplicando simplemente el teorema de Varignón. Si la compuerta está justo a nivel de la superficie del agua, se simplifica mucho las expresiones, desaparece el rectángulo, por lo tanto I sub 0 es igual a 0, el empuje queda igual a gamma h cuadrado sobre 2 por el ancho de la compuerta, y el I sub E, calculado con la ecuación general, ven que
se simplifica que haya como 2/3 de h, cuestión lógica, porque si es un triángulo, el baricentro del triángulo va a estar a 1/3 del fondo o a 2/3 de h. En este caso, este h mayúscula coincide con el h minúscula. Acá hemos puesto h minúscula, pero coincide con el h mayúscula. Es decir, que una compuerta a nivel de ancho constante, a nivel de superficie, se simplifica muchísimo el cálculo. Bueno, veamos un caso ahora genérico de una compuerta que esté inclinada. Esta compuerta que está inclinada sí tiene algunas características interesantes. Primero que nada, vamos a calcular con la expresión general, con la misma que utilizamos para el primer triangulito que estaba en azul. Vamos a ver cómo podemos calcular el empuje. Fíjese, esta es la altura h de agua, esta sería la altura h de agua. Esta es la compuerta que está inclinada y que va a ser más grande que h, porque al estar inclinada va a tener un largo mayor que le vamos a llamar a. Va a estar inclinada con respecto a la vertical un ángulo alfa, ¿sí? Y a su vez, si esta es la horizontal, el empuje sabemos que como todas las presiones van a ser perpendiculares a la superficie, el empuje sí o sí tiene que ser perpendicular a la misma. ¿Y a qué distancia del fondo va a estar? Bueno, ahora lo vemos. Entonces, en primer lugar, si esto es una compuerta de ancho constante, el empuje sobre la compuerta lo podemos calcular, dijimos, como el área del diagrama de presiones multiplicado por el ancho de la compuerta. ¿Cómo es el diagrama de presiones? Y en la superficie donde la profundidad es 0, gamma por h 0, 0. ¿Sí? El fondo. La profundidad va a ser esta h, no vayan a poner esta inclinada porque la profundidad de agua en realidad es esta h, por lo tanto esto va a ser gamma por h. Acá el diagrama lo hemos hecho inclinado para hacerlo en el sentido de la compuerta. Entonces, o sea, hecho de esa manera. Este gráfico lo saqué de la parte práctica de la materia. Entonces, esta compuerta inclinada, este sería el diagrama de presiones. ¿Cuál es el área del diagrama de presiones? Gamma por h minúscula, que sería la profundidad, por la altura, que en este caso la altura es A del triángulo, dividido 2. Entonces el empuje lo tienen acá con esta segunda ecuación. Gamma por h es la base, A es la altura, sobre 2 nos daría el área del diagrama de presiones, multiplicado por el ancho de la compuerta. ¿Y cómo podemos sacar este valor de A? Y este valor de A lo podemos reemplazar, lo podemos relacionar con h, diciendo que el coseno de alfa, de este alfa, ¿sí?, va a ser el adyacente sobre la hipotenusa, es decir, va a ser h sobre a. Y de ahí podemos despejar a, calcular los 2,31 metros. Lo reemplazamos acá y que nos queda el empuje igual a 2.310 kilogramos fuerza. Y la profundidad, la posición del empuje, si esto es un triángulo, dijimos que el empuje va a aplicarse en el baricentro del diagrama de presiones. Bueno, si lo aplicamos al baricentro del diagrama de presiones, el baricentro sabemos que esto es un triángulo, está a 1/3 de profundidad, es decir, que la posición del empuje con respecto al fondo, que sería I', sería 1/3 de A, que es el largo de la compuerta, el alto de la compuerta. Entonces, 1/3 de A dijimos vale 2,31, la posición I' vale 0,77. Y si este empuje tiene que ser perpendicular a la compuerta, es fácil ver que este ángulo θ, que es el que forma el empuje con respecto a la horizontal, es igual a alfa. Este lado es perpendicular a este lado es perpendicular a este, por lo tanto estos dos ángulos son iguales y el θ vale 30 grados. Esta sería la forma, digamos, directa por la cual nosotros hemos venido calculando anteriormente para calcular una compuerta inclinada. El procedimiento parece simple, de hecho es simple, pero vamos a complicar un poquito el procedimiento, lo vamos a hacer por otro método, tal vez un poquito más complejo, pero que después nos va a redituar poder utilizarlo de manera genérica para otras compuertas como son las compuertas curvas. Imagínense esto, tratarlo de hacer una compuerta cuando una compuerta tiene una forma circular. Ya no es tan fácil determinar las áreas de los diagramas de presiones, ya se nos complica un poquito. Entonces este método, que para compuertas planas es muy sencillo, resulta ser que para compuertas curvas es mucho más complejo. Una aclaración: yo dije la posición del empuje es el centro de gravedad del diagrama de presiones. ¿Y por qué?
Porque ustedes pueden imaginarse este diagrama de presiones en realidad como un montón de fuerzas que actúan en la compuerta. Fuerzas de distinto valor, porque esas fuerzas van a ser, ¿sí?, las presiones en cada punto por los diferenciales de áreas, si esto lo dividieran en áreas infinitamente pequeñas. En definitiva, cada una de estas presiones va a estar en correspondencia con la fuerza que está dada por la presión por el diferencial de área. Por lo tanto, estas presiones ustedes se las pueden imaginar con la misma dirección que las fuerzas y con valores, ¿sí?, proporcionales también a las fuerzas, porque vamos a hacer siempre diferenciales de áreas iguales. Entonces, en definitiva, si esta forma del diagrama de presiones responde a la forma del diagrama de fuerzas, en definitiva la resultante va a estar en el baricentro del diagrama de fuerzas, que sería el equivalente a en forma a este diagrama de presiones. Por eso es que la posición del centro de gravedad del diagrama de presiones coincide con el punto de aplicación del empuje. Hecha esta aclaración, traten de acordarse de estos valores de empuje 2310 a 2,31, para que se acuerden, fíjense, son los mismos valores, 2, 3 y 1, nada más que es 2,31, 2310 y el ángulo 30, igual que el alfa, y la posición I' 0,77. Bien, ¿de qué otra manera podemos hacerlo? Separando el problema, diciendo, bueno, mire, vamos a calcular el empuje sobre la compuerta, es decir, la resultante de las fuerzas que produce el agua sobre la compuerta, la vamos a calcular como la resultante de los empujes horizontales por un lado y los empujes verticales por otro. Eso ustedes lo vieron en la parte de estática y resistencia material. En esas materias ustedes ahondaron la descomposición de fuerzas y saben que las fuerzas se pueden descomponer en fuerzas horizontales y verticales, considerarlas por separado, ¿sí? Y siempre y cuando estén en el rango elástico, por supuesto, considerarlas por separado y después sumarlas. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es pensar la compuerta como que tiene empujes horizontales y empujes verticales por otro lado. Los empujes horizontales ya vimos, lo analizamos. Los empujes horizontales sería como si la compuerta, fíjense, la compuerta va a tener una serie de fuerzas horizontales que sería equivalente a que la compuerta fuera vertical y que todos los empujes diferenciales estuvieran sobre este lado. Este caso ya lo analizamos y sabemos que, por ejemplo, para esta situación en particular, donde tenemos el agua en la parte superior de la compuerta, ¿sí?, el área del triángulo de presiones, miren, me voy a volver para que lo vean y recuerden dónde le estoy diciendo. Acá sería este caso, sería el caso de empuje horizontal, sería como si esa compuerta inclinada la proyectáramos y le hiciéramos una compuerta vertical. El diagrama de empuje sería un triángulo y el empuje sería gamma h cuadrado por b sobre 2. Entonces, eso es lo que hemos puesto acá, el empuje horizontal, gamma por h cuadrado por b sobre 2, y vale, reemplazando los valores, 2000 kilos. Ahora, el empuje vertical. El empuje vertical, en este caso el agua está por encima de la compuerta. Si el agua está por encima de la compuerta, ¿qué va a hacer el empuje vertical? ¿O qué tiene que hacer en sentido vertical la compuerta? Sostener este volumen de agua. Si este volumen de agua tendrá un peso determinado y este peso va a estar afectando a la compuerta. Entonces, si esta es la compuerta, el peso de este triángulo, ¿sí?, de agua sería el empuje vertical. Si fuera el agua estuviera por debajo de la compuerta, ¿sí?, ¿qué tendremos que considerar? El empuje, porque sería como que la compuerta hubiera desalojado esta parte de agua. Entonces, en el caso que fuera el empuje, va a ser una fuerza hacia arriba, y según Arquímedes es igual al peso del volumen de agua desalojado. Es decir, que en los dos casos, tanto si el agua la tenemos arriba como la tenemos abajo, ¿sí?, si la tenemos arriba va a ser el peso del agua, si la tenemos abajo va a ser el empuje, que va a ser igual al peso del agua desalojado según Arquímedes. Es decir, que siempre el empuje vertical va a estar dado por el peso del volumen de agua que está por encima de la compuerta, con la salvedad que si es agua lo que hay encima de la compuerta, va a ser hacia abajo la fuerza, y si está el agua por debajo de la compuerta va a ser hacia arriba en forma de empuje. ¿Esto es lógico? Sí, sí es lógico, porque si la compuerta no estuviera, habría agua de los dos lados y sería la misma fuerza arriba que abajo, que estaría equilibrada. Así que es lógico lo que estamos planteando. Entonces, en definitiva, el empuje horizontal va a ser por diagrama de presiones, ya lo vimos anteriormente, gamma h cuadrado por b sobre 2. El empuje vertical va a ser
el volumen de este triángulo, que va a ser C por H, es decir, base por altura sobre 2, va a ser el área del triángulo, multiplicado por el ancho de la compuerta, va a ser el volumen, y multiplicado por gamma va a ser el peso del volumen de agua que está por encima. Entonces, el empuje vertical, repito, C por H sobre 2, esto que está al medio, es el área del triángulo. Multiplicado por el ancho de la compuerta me da el volumen de agua por encima de la compuerta, multiplicado por gamma, gamma por volumen me da el peso del agua que está arriba, que en definitiva es el empuje vertical. Estos dos empujes son perpendiculares, por lo tanto se pueden componer de esta manera, según el principio, según Aristóteles, ¿sí? Esta ecuación que nos da la hipotenusa del triángulo, en definitiva, es la componente total del empuje. Si lo calculan con estos dos valores, dan 2310, igual que en el caso anterior. Bien, ¿qué pasa ahora con el ángulo de aplicación? El ángulo de aplicación, ¿sí? Antes lo habíamos sacado así mirando el dibujito, diciendo, bueno, que es el mismo, que es perpendicular. Acá, teniendo los componentes horizontales y verticales, lo podemos calcular y no nos hace falta ni mirar ningún gráfico, como el arco tangente del empuje vertical sobre el horizontal. Esto dibujen un triangulito en todo caso para que vean cómo son las fuerzas, se lo dejo que lo hagan ustedes, para que vean cómo este ángulo θ se puede calcular como el arco tangente del empuje vertical sobre el horizontal, da 30 grados igual que en el caso anterior. Y lo que nos está faltando es la posición del empuje, CI', también lo vamos a sacar ahora de manera matemática a través del teorema de Varignón, diciendo, mire, el momento con respecto al punto F que está acá va a ser del empuje total, va a ser el empuje por I'. El empuje por I', el empuje lo conocemos, está calculado acá, pero I' es lo que desconocemos. ¿Y a qué va a ser igual? Otra vez se me fue la diapositiva, al empuje horizontal, que sería este que está acá, que lo hemos calculado por el caso dos diapositivas más atrás, y aquí vemos que la posición con respecto al fondo de ese empuje horizontal es 1/3 de la altura, porque esto era un triángulo, el diagrama de presión era un triángulo, el empuje horizontal era el baricentro del triángulo que estaba a 1/3 de profundidad. Por lo tanto, el momento que hace el empuje va a ser empuje por H sobre 3. Y el empuje vertical, que es el área de este triángulo, va a ser el empuje vertical por C sobre 3, ¿sí? Porque si estamos considerando con respecto a este punto, va a estar a 1/3 de el cateto para este triángulo que está acá, que es el del peso del volumen de agua que hay por encima de la compuerta. Va a estar a 1/3 de C, va a estar la resultante de ese empuje vertical. Bien, y de ahí pueden despejar el I' como esta suma que está acá, y pasan el dividiendo. Faltaría calcular el C. El C se puede calcular fácilmente, porque ustedes dicen, bueno, a ver, la tangente de alfa. La tangente de alfa es C sobre H, y de acá pueden calcular C igual a 1,155 metros. Tienen para reemplazar en todos lados. Entonces reemplazan acá y nuevamente da el 0,77 de la diapositiva anterior. Bueno, este método parecería más complejo. Mire, lo repaso rápidamente. En el primer método que vimos, sacamos el empuje directamente como el área del diagrama de presiones multiplicado por el ancho de la compuerta. La posición como el baricentro de este triángulo. Y el ángulo por geometría. El segundo método es un poquito más complejo. Calcula primero el empuje horizontal y después el empuje vertical. Los compone, de ahí saca el ángulo, y por Varignón se sacan la posición del empuje. Los resultados, por supuesto, son los mismos. Este método aparentemente es más complejo, pero es más genérico, porque acá podemos utilizarlo para calcular cualquier forma de compuerta. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir justamente a los empujes sobre superficies curvas, utilizando este último método, que es descomponer el empuje en horizontal y vertical. Bien, fíjense, vamos a tomar inicialmente una compuerta que sea un cuarto de círculo, sería una compuerta curva.
Si el agua la tenemos acá, en la parte donde está en celeste, el agua la tenemos de este lado, el empuje horizontal va a ser este triángulo que está acá, ¿sí? Este va a ser el empuje horizontal, y el empuje vertical va a ser hacia arriba, porque va a ser el agua desalojada. Vamos a tener agua acá abajo, va a haber un empuje hacia arriba. Según Arquímedes va a ser el agua desalojada, que es el área de este cuarto de círculo multiplicado por el ancho de la compuerta. Sacamos de esta manera, acá tiene el empuje horizontal, el empuje como le digo, del volumen desalojado acá, es decir, pi por r cuadrado sobre 4 es el área del cuarto de círculo, por ancho de compuerta daría el volumen desalojado, y por gamma daría el peso del volumen desalojado, gamma del agua siempre. Tenemos los dos empujes y podemos sacar el empuje resultante, podemos sacar también el ángulo θ. Bien, este empuje sabemos que va a ser perpendicular a la superficie del agua, por lo tanto va a pasar por el centro de la compuerta. Otro caso, pueden verlo también ustedes, en este caso la única diferencia es que el agua está por encima de la compuerta. Nuevamente el volumen de agua para considerar el empuje vertical es el mismo en la parte de arriba, nada más que esta vez el empuje va a ser hacia abajo, porque va a ser el peso que le hace el agua, o el peso que tiene que soportar de agua la compuerta, y las ecuaciones son similares, las pueden ver ustedes tranquilamente acá o en los apuntes. Ahora, si lo que tenemos una compuerta sector, la cuestión se nos complica un poquito más. Esto a modo de ejemplo, no hace falta que se pongan a estudiar estas ecuaciones, pero si quieren para practicar irlas deduciendo. Esto está agregado, esto no está en los apuntes de teoría de la cátedra. Esto es un agregado que yo les hice acá para darle una aplicación diferente de cómo calcular las compuertas sector. Bueno, ahí tiene las distintas áreas, área 1, área 2, área 3, área 4 y área 5 conocidas. En definitiva, el empuje, y área 6, perdón, el empuje horizontal sobre esta compuerta va a ser el de este trapecio, en el caso que el agua esté acá en este nivel que estoy marcando. Ahí está el agua. Tenemos la profundidad de el H, pero no, discúlpenme, el agua está acá arriba. Este es el nivel de agua. Esta línea de acá indica la posición del centro de la compuerta, así sería el caso 1. Tiene el HC, que es la profundidad al centro de giro de la compuerta. El D, que sería el HC más el D, que sería la altura total de la pared sumergida hasta donde empieza el dintel de la compuerta. Y después tenemos de ahí en más el diagrama de presiones, que ustedes pueden imaginarse una línea ahí extendida, y tenemos el diagrama de presiones que actúa, que en este caso es como un trapecio, y también es el mismo que vimos en compuertas planas, pero sumergidas, no contra la superficie del agua, sino sumergidas. Bueno, ahí tienen todas las digamos, nomenclatura, y podrían hacer el cálculo. Van a ver que es bastante complejo, no me voy a poner a hacerlo paso por paso, pero podríamos empezar a ver el empuje horizontal es el área 6, es decir, el área del diagrama de presiones por el ancho de la compuerta. El empuje vertical, en este caso el agua está del otro lado, por lo tanto es un empuje hacia arriba. Ese empuje va a ser este área que yo estoy marcando acá, es decir, la suma del área 3, 4 y 5, la suma del área 3, 4 y 5, por el ancho de la compuerta me daría el volumen de agua que está arriba, por gamma me daría el peso del volumen de agua desalojado, y le he puesto el signo menos porque sería un empuje hacia arriba, estoy considerando el eje hacia abajo. Bueno, el empuje total va a ser la composición de todo empuje, y el θ el arco tangente del empuje vertical sobre el empuje horizontal. Claro, ahora hay que ir calculando. El problema es calcular estas áreas 3, 4 y 5. Bueno, ahí lo tienen como se calcula el área 6 en función de la nomenclatura, el empuje horizontal. Están todos los reemplazos. Ahí para ir sacando las distintas áreas. Ven que es bastante largo, bastante complejo y engorroso llegar a cada una de las áreas, pero en definitiva se puede llegar al área 4, al área 3, 5 en función de las anteriores, y llegan a la expresión final, es decir, a poder calcular el área 3, 4, 5, que es lo que interesa. Esto se puede cargar en una planilla de cálculo, acá está hecho, está cargado en la planilla de cálculo, y con los distintos datos B, R, H, C, alfa 0, alfa y gamma,
se pueden llegar a calcular los empujes horizontales, verticales, el total y el tita. Por supuesto, esto se parece para otros casos de compuertas, pero es bastante engorroso. Por eso Taintor simplificó las compuertas sector se simplificaron como compuertas que se conocen como compuertas Taintor, en donde el mismo caso que vimos recién se puede calcular mediante una tabla, en donde una de esas tablas tiene que sacar unos coeficientes que dependen del ángulo con respecto al centro, al punto C, ¿sí? El ángulo alfa 0 del dintel de la compuerta y el alfa con respecto al umbral. Van a ver que hay tres casos de compuertas, depende de dónde está este centro de giro respecto al dintel y el umbral. El caso 1 es cuando el centro está por encima de los dos. El caso 2 es cuando está entre el dintel y el umbral, y el caso 3 es cuando está debajo del umbral. Para el caso 1A, que verán, voy a volver atrás un poquito, verán que este caso es el 1A. El centro de giro está por encima del dintel y el umbral. Es decir, para este mismo caso, está, el caso está tabulado, las soluciones, los coeficientes que hay que sacar en base a este alfa 0 y este alfa, se entra a esta tabla, se sacan los coeficientes 1, 2, 3 y 4 y se aplican directamente en estas ecuaciones que está acá. Es decir, simplifica mucho el cálculo de una compuerta mediante el uso de tablas. La única precaución que hay que tener, que el caso 1A o 2A o 1B, depende si el agua está por encima o por debajo del centro de giro de la compuerta. De todos modos, esto en la parte práctica lo van a ver con mucho más detalle. Pero bueno, sería la forma de, en vez de tomar una planilla de Excel para hacer todos esos cálculos a mano, ¿sí? Utilizar el método de Taintor. Este es el caso 2, como le digo, que el centro de la compuerta, el centro de giro de la compuerta está entre el dintel y el umbral, y el caso 3 donde está debajo del dintel y el umbral. Para ambos casos, acá hay que hacer una aclaración. Fíjense que este caso el caso 2 se calcula como dos compuertas por separado. Si usted mira la parte de arriba, es un caso particular, veamos la parte de abajo, que es la que ya hemos visto. Es un caso particular de donde este alfa 0 vale 0. Es decir, que uno podría calcular esta parte de la compuerta como un caso particular del anterior y esta parte superior como un caso particular del caso 3. Sumar los empujes y de esa manera tener los empujes totales sobre el caso 2 de la compuerta. También lo van a ver con más detalle en la práctica. Bien, estos serían los tres casos. Pero ¿qué herramienta tenemos ahora como para simplificar esto? Bueno, podemos también utilizar, antes de ir a la herramienta, acá está resuelto el mismo caso que el primero que vimos calculado en la planilla Excel, y van a ver que los resultados son los mismos. O sea, si ustedes lo calculan, van a ver que los resultados son los mismos. Hago una aclaración más. Lo que tienen que hacer si quieren verificar lo anterior es tomar los datos que están cargados en la parte verde, perdonen que retroceda si les queda claro, toman estos datos que están acá, los que están en verde acá en la planilla, y con esos datos pueden entrar a estas ecuaciones, al caso 1A, ¿sí? Y resolver y calcular los valores de los empujes para que vean que dan los mismos que calculamos con la tabla Excel. ¿Qué otro método tenemos? Lo que podemos hacer es usar los sistemas de, tipo AutoCAD. Sí, el AutoCAD, recuerden que para docentes y para alumnos pueden conseguir una licencia para hacer este tipo de cosas, al menos de manera académica pueden tener una licencia, por lo tanto lo podemos nombrar perfectamente acá. Yo utilicé el AutoCAD para docentes para hacer este gráfico, pero podrían hacerlo en realidad con cualquier programa de dibujo, ¿sí? AutoCAD facilita las cosas. Por ahí, si manejan otra herramienta de dibujo que también permita medir, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que se ha hecho con el AutoCAD? Dibujar la compuerta a escala, dibujar el diagrama de presión a escala y calcular el área directamente con AutoCAD. Si tenemos el área del diagrama de presiones multiplicado por el ancho de la compuerta, me da el empuje horizontal.
¿Cómo trazamos las presiones? En vez de, acá por una cuestión de comodidad, fíjense que esta línea que representaría el diagrama de presiones es una línea 45 grados. ¿Por qué una línea 45 grados? Es decir, que tiene pendiente 1. Porque justamente para poder hacerlo, lo que hice fue tomar como peso específico del agua 1 tonelada por metro cúbico. Entonces, al tener 1 como pendiente y haciendo la conversión adecuada de unidades, teniendo en cuenta que esta vez lo que va a dar acá van a ser toneladas y no kilogramos cuando saquemos digamos, el empuje horizontal, ¿sí? Se puede hacer fácilmente, porque si le hubieran puesto 1000, ¿sí? Hubiera dado una línea, digamos, no hubiera sido tan proporcional el dibujo, hubiera dado un dibujo muy grande en una dirección. Entonces, como un consejo, tomen 1 tonelada por metro cúbico y después acuérdense que los empujes en realidad van a dar en toneladas. Y para el empuje vertical, lo que se hace es nuevamente lo mismo, se dibuja la compuerta como un arco de círculo, se traza digamos, la parte de agua que estaría arriba, acá estaría a nivel de agua, se traza digamos, a escala, o se coloca a escala la compuerta con respecto a la profundidad. Esto se puede convertir en una polilínea, cortando estas líneas con alguna herramienta como es Breck. Se calcula el área de este diagrama y ese área por el ancho de la compuerta es el volumen de agua que hay arriba multiplicado por el gamma, le da el peso del agua que está arriba, que es el empuje vertical. Entonces, lo complicado que es calcular las áreas, ¿sí? Hacerlo vimos con la fórmula directamente muy complejo. Si no, se puede recurrir a las tablas de Taintor, pero las tablas de Taintor van a ver que van de cierta cantidad de grados en grados, no pueden sacar para cualquier ángulo. Pero bueno, son una ayuda, pero tienen que tener las tablas al lado. Y si no, si tienen simplemente el AutoCAD, es muy fácil poder calcularlo y muy rápido. Bien, vamos a ver por último, de manera muy rápida, el tema de flotación. La flotación se refiere a objetos que están puestos sobre el agua y vamos a ver en qué condiciones se van a mantener sobre la superficie, como sería por ejemplo este barco de la Armada Argentina que está ahí en el puerto de Mar del Plata. Vamos primero con los casos de las condiciones básicas, cuando un cuerpo es homogéneo. Si ese cuerpo se encuentra en el seno del líquido, como está en ese gráfico, si está en equilibrio en ese lugar, el peso debería ser igual al empuje. Pero bueno, supongamos un caso genérico que está ahí, hemos sacado una foto y no sabemos si está flotando estable ahí, o sea, si está, digamos, en esa posición estable, si se va hacia arriba o se hunde. Si hemos sacado solamente una foto de eso, ¿qué podemos deducir? Que el peso del cuerpo va a ser el volumen del cuerpo por el peso específico del cuerpo. Este volumen sumergido se le suele llamar volumen de carena, ¿sí? Entonces, acuérdense, volumen de carena es el volumen que está sumergido. El peso va a ser entonces el volumen del cuerpo por el volumen del cuerpo por el peso específico del cuerpo. El empuje, según Arquímedes, que era igual al volumen del cuerpo, digamos, el volumen de líquido desalojado, que en este caso sería el mismo que el del cuerpo, por el gamma del líquido. Y la relación entre estos dos, peso sobre empuje, gamma del cuerpo sobre gamma del líquido, me va a decir que si es mayor el peso que el empuje, si este término es mayor que 1, esto se hunde. Si el peso es mayor que el empuje, el cuerpo se hunde, y eso es porque el gamma del cuerpo es mayor que el gamma del líquido. Y las otras relaciones la tienen acá. Si el peso igual al empuje, se mantiene en cualquier punto de la masa líquida, porque los dos pesos específicos son iguales. Y si el peso es menor que el empuje, el cuerpo se va hacia arriba y flota, y para que suceda eso, el gamma del cuerpo tiene que ser menor que el gamma del líquido. En este caso, como es un elemento circular, no alteraría, por una cuestión de simetría, no se modificaría el centro de gravedad ni el centro de carena si el cuerpo gira sobre sí mismo. Por lo tanto, si es un elemento circular, un elemento esférico, para hacerlo más concreto, este equilibrio se mantendría igual independientemente del movimiento que tuviera el cuerpo. Vemos qué pasa si no es así. Si el centro de
carena, que dijimos que era el centro de la parte sumergida, no coincide con el centro de gravedad. Después veremos en qué caso sucede esto. Si el centro de carena, que es donde se aplica en definitiva el empuje, porque es el centro de la parte sumergida del cuerpo, el volumen digamos, sería el centro, el baricentro del volumen desplazado o de la parte que está sumergida, ahí estaría aplicado el empuje, sería el llamado centro de carena, y en el centro de gravedad siempre va a estar aplicado el peso, o vamos a poder considerar que está aplicado el peso. Si el cuerpo gira levemente, vemos que el empuje va a ser hacia arriba, el peso hacia abajo, y si hay un momento, como le digo, que lo hace girar hacia allá, el peso y el empuje generan un momento en sentido contrario, un momento estabilizante. Entonces, si el cuerpo gira por algún motivo, va a tender a volver a su posición original. Ahora, si están al revés, el centro de gravedad está por arriba del centro de carena, vamos a notar que el peso que está aplicado en el centro de gravedad y el empuje en el centro de carena, cuando gira por cualquier cosa del cuerpo, el momento que se genera es en el mismo sentido que el momento que ha hecho perder el equilibrio, por lo tanto es un momento desestabilizante, y por eso se llama equilibrio inestable, porque es un equilibrio que rápidamente se pierde, gira y trata de llegar al equilibrio estable. Para que exista equilibrio estable, el centro de carena entonces debe ubicarse por encima del centro de gravedad. Si los dos coinciden, como era el caso de la imagen anterior, que el cuerpo sea homogéneo, el equilibrio va a ser indiferente. Bueno, pero ¿qué pasa con un cuerpo flotante como puede ser un trozo de madera, un barco, un cajón digamos, o un cajón? Van a haber varios ejemplos de esto. Yo voy a explicar el concepto, no vamos a ver la demostración acá porque en el apunte y en los libros está la demostración paso por paso, no tiene mucho sentido repetirla acá, haríamos la clase demasiado larga y no es la intención. Bueno, si el cuerpo está flotante, vamos a suponer que la proyección del agua, podemos establecer una proyección del agua dentro del cuerpo, y esa proyección del agua, esa superficie, que sería esa superficie imaginaria, como si el agua pudiera cortar al cuerpo, vamos a llamarle superficie de flotación. Cuando el cuerpo tiene una dimensión más larga que la otra, que las otras dos, el giro en el sentido de las dos dimensiones más cortas le vamos a llamar rolido, y el giro en el sentido de la dirección más larga le vamos a llamar cabeceo. Cuando el cuerpo gira, ¿sí?, si este C era el centro de carena original, cuando el cuerpo gira, la parte que queda sumergida ahora es otra, esta que está acá, que estoy marcando acá. Entonces esa parte nueva que queda sumergida va a tener un nuevo centro de carena C2, es decir, el centro de carena se va a desplazar de C1 a C2 y acá va a estar aplicado el nuevo empuje. Ese empuje yo puedo llevar la proyección hasta arriba y hasta que toque el eje de simetría vertical del cuerpo, le voy a llamar metacentro. A su vez, esa distancia entre el nuevo centro de carena y el metacentro le vamos a llamar distancia metacéntrica. Por otro lado, el centro de gravedad, si está originalmente acá, el centro de gravedad es propio del cuerpo, por lo tanto, si el cuerpo gira, el centro de gravedad no va a cambiar de posición. Por lo tanto, en este caso, fíjense que lo que pasaría sería que el cuerpo gira, el centro de gravedad que estaría por acá originalmente llega ahí, y el centro de carena que estaba por acá, al moverse hacia allá, se desplazó a este punto. Este sería el nuevo centro de carena para esta forma que está acá. Entonces vamos a ver que tenemos dos distancias, la distancia GM y la distancia MG o CM. CM y la distancia GM. Analicémoslo. En el primer caso, cuando giró el cuerpo, el centro de gravedad se desplazó hasta acá, este centro de carena original quedó acá. El peso va a seguir aplicado en el centro de gravedad, pero el empuje va a estar aplicado en el nuevo centro de carena. Quiere decir que si esto giró hacia la derecha, ¿sí?, si esto giró hacia la derecha, este momento lo tiende a hacer girar hacia la izquierda. Acá está mal, perdónenme, pero no voy a ponerme a hacer el video ahora desde el principio de vuelta. Esto es equilibrio estable. Cámbielo, acá están los carteles invertidos. Acá arriba debería ser equilibrio estable. Bien, entonces, si el momento lo hace girar hacia allá, fíjense que este momento tiende a ser estable, momento estabilizante, y lo tiende, acá está bien, acá es el movimiento E de estabilizante,
y este momento tiende a enderezarlo y a volver a su posición original. O sea que acá se produce el equilibrio estable, repito, cambian acá, y podemos ver que lo que sea el barco o el cuerpo, cualquiera, volverá a su posición original. ¿Qué pasa si el nuevo centro de carena es tal que el metacentro, en vez de quedar más arriba del centro de gravedad, queda por debajo del centro de gravedad? En este caso, cualquier giro hacia allá va a hacer que el empuje que está aplicado en el nuevo centro de carena, junto con el peso que está en el centro de gravedad original, tiendan a generar un momento que sea igual al momento de giro. Por lo tanto, es un momento desestabilizante y el cuerpo va a tender a volcarse. Es decir, este va a ser equilibrio inestable. Otra vez repito, cambien acá sería inestable, ¿sí? Porque cualquier momento tendería a desestabilizar el cuerpo y hacerlo girar y hacerlo volcar. Entonces, ¿cuál es la condición? Si ustedes se fijan, en el caso del equilibrio estable, ¿sí? el CM es mayor que el CG. En el caso del equilibrio estable, el CM es menor que la distancia CG. Repito, en el equilibrio estable la distancia CM o distancia metacéntrica, ¿sí? es mayor que la CG. Y en el caso de equilibrio inestable, la CG es mayor que la CM. Por lo tanto, el equilibrio estable va a ser cuando CM sea mayor que CG, CM sea mayor que CG. En ese caso, el equilibrio del cuerpo es estable. CM, dijimos, se conoce como distancia metacéntrica. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para calcular estas distancias? El centro de gravedad es una cuestión geométrica, es fácil de establecer. El centro de carena también es fácil de establecer porque haciendo un equilibrio entre el peso del cuerpo y el empuje podemos determinar a qué profundidad está el cuerpo, es decir, en qué momento o a qué profundidad el empuje va a ser suficiente como para equilibrar el peso. Eso se puede calcular y lo van a ver en la práctica. Es decir, que la posición de C y G son fáciles de determinar en función de las condiciones geométricas y las condiciones de peso y empuje. Y la distancia metacéntrica, la distancia CM, ahí está toda la deducción matemática en el apunte o en el libro, y van a poder ver que se llega a que esta distancia metacéntrica CM es igual al momento de inercia a la superficie de flotación respecto al eje X o Y, es decir, respecto al eje de giro estamos hablando, dividido el volumen de carena. El volumen de carena es la parte sumergida, esa también la deben haber calculado este volumen para calcular el empuje. Pero, y este momento de inercia a la superficie de flotación, si volvemos a este dibujito, dijimos, esta que está punteada acá sería la superficie de flotación. Si estamos analizando, por ejemplo, el cabeceo, que es el giro alrededor de este eje, ¿sí? Respecto a este eje vamos a tener que calcular el momento de inercia de esta superficie. Si estamos calculando el rolido, que va a ser, el cabeceo alrededor de un eje que está, me equivoqué, discúlpenme. El cabeceo sería según X. Es decir, que según este eje X tendrían que calcular el momento de inercia superficie de flotación. Y el rolido sería respecto al eje Y, es decir, un eje que está así, sería el rolido, si gira sobre ese eje hay que calcular el momento de inercia de la superficie de flotación. Recuerden, la superficie de flotación es la superficie imaginaria donde continuaría el agua por dentro del cuerpo. Entonces, en definitiva, tiene que calcular el momento de inercia de esa superficie imaginaria por dentro del cuerpo con respecto al eje de giro que están considerando. Disculpen que al principio, cuando volví, lo dije mal. Entonces, con ese momento de inercia, con el volumen de carena, calculan CM, CG lo calculan en función de las condiciones geométricas y del equilibrio entre el peso y el empuje, y comparando CM con CG pueden saber si el cuerpo está en un equilibrio estable o inestable. Esto lo van a ver también con mucho detalle en la parte práctica. Bien, con eso terminaríamos esta unidad, perdón si se hizo un poquito más larga, terminaríamos la unidad temática número 1. Los invito a ver el próximo video, que es cinemática del agua, que ya pertenece a la unidad temática número 2. Muchas gracias por la paciencia, le pido disculpas por los errores. Esto es algo que está grabado de corrido. Algún otro año los iré mejorando los audios y trataremos de sacar esos fursos que uno va cometiendo, pero bueno, presten atención a las aclaraciones que hago para no confundirse, ¿sí?
Que ande muy bien y será hasta la próxima.